Me dejaron en el sótano con la pierna rota. No fue una metáfora ni una exageración dramática para justificar después una historia de triunfo. Fue un sonido seco y definitivo. Algo dentro de mi pierna se dio como una rama vieja, y mi cuerpo se desplomó contra el cemento frío, mientras una puerta pesada se cerraba sobre la luz del pasillo. La memoria de ese ruido me acompaña como un latido. Hueso contra frío, aire que se vuelve cortante, y el olor a humedad mezclado con el perfume que él había usado esa noche. Un olor que, por un instante absurdo, me recordó al champán que habíamos brindado 15 minutos antes. Era nuestro aniversario. Habíamos abierto una botella que no parecía una celebración, sino una costumbre encajada en la rutina. Había risa medida, una vela inclinada, el collar de mi madre sobre la mesita, reflejando con su cadena delgada una luz que ahora sé que volvería a ver en otros contextos, en un hospital, en pantallas, en documentos. Ethan estaba altivo y luego frío. Una palabra, un empujón que no pensé que fuera a terminar así. Terminé a los pies de la escalera que bajaba al sótano, y él cerró la puerta con la misma indiferencia que había aprendido a poner en su voz. No miró atrás. El sótano parecía una cápsula de tiempo. Cajas apiladas, el polvo que cuenta historias en silencio, y una pequeña lámpara con una luz verdosa colgando del techo. Ese verde ahora lo relaciono con el ácido del miedo, con una pantalla que registra algo que no quieres que se vuelva público. Me acurruqué contra la pared, sintiendo la pierna transformarse en un territorio extraño al que no pertenecía. Cada respiración traía ese sonido lejano, y el frío se pegaba a mi piel. Llamé a mi padre con los dedos que aún podían moverse. La llamada fue rápida. Su voz, siempre escueta, cortó la noche. No supe si me tranquilizó o me puso en marcha. Solo recuerdo su tono y el cálculo que se filtró detrás de él como una sombra reconocible. Nadie conoce mejor que Vincenzo cuando algo es conveniente de atender y cuando no. Me dijo que saliera a la calle, que no hablara, que abriera la puerta si alguien llamaba, y que esperara. No esperaba que viniera él. Esperaba ayuda, sí, pero no la contundencia de su presencia. El coche oscuro que no hacía preguntas. El hombre que no se le parece al padre que me consoló cuando era niña. Vincenzo Romano llegó con Marco a su lado. Marco tiene la cara de quien ha pasado demasiadas noches despierto. Sus manos son anchas y suelen hacer lo que otras personas necesitan que no hagan. No hubo palabras emotivas. Había una operación. Levantarme con cuidado, envolver la pierna en algo improvisado, cargarme casi sin miramientos y salir hacia la luz. En el umbral, miré la casa, la cocina con la copa a medio beber y el collar de mi madre brillando en la penumbra. Un fragmento de mí quedó allí. En el hospital, los ruidos se apilaron, el pitido mecánico, pasos medidos, el olor metálico de las salas de urgencias, y mi cuerpo entró en una tregua de anestesia y dedos que leían mis signos. La cirugía fue una línea de tiempo que me devolvió un cuerpo arreglado a medias, la pierna inmovilizada, la cicatriz que se formó como costura, el yeso levantando mis sábanas como una bandera que no pedí. Aprendí, tumbada, a escuchar la conversación práctica y fría que el poder a mi lado impulsaba. Vincenzo habló con los médicos con la misma voz que usaba para ordenar que le trajeran los informes de su empresa. No había piedad, no había ternura aparente, pero sí una decisión concentrada. Al despertar, las primeras palabras que escuché no fueron de consuelo, sino de oportunidad. Mi padre no llegó por compasión. Llegó porque algo en mi caída encendió una posibilidad que él no dejó escapar. Era la ocasión de juntar piezas, de abrir una rendija en un cristal que llevaba años protegiendo a quienes se creían intocables. Me habló de riesgos y recursos, de nombres y documentos, como si me describiera la arquitectura de un edificio. No quiero venganza por venganza, dijo en una frase que aún me causa una contradicción interna. Quiero resultados, añadió. Tenía la capacidad de reducir el deseo humano a una ecuación fría, y eso me daba tanto miedo como alivio. No confié de inmediato en su plan. ¿Cómo hacerlo, cuando mi propio cuerpo recordaba la mano que me empujó? ¿Cómo aceptar que quien podía permitirme justicia venía con su propio precio moral? Le pregunté si esto no acabaría pareciéndose a aquello que yo estaba repudiando, si su intervención no sería otro tipo de violencia. Me miró como si esperara esa objeción. No seré tu héroe, dijo. Seré una herramienta que puede usar el sistema cuando el sistema falla. Esa frase me dijo mucho. No sería una historia de película donde el padre anula las reglas. Sería otra cosa, más compleja, con zonas grises que tendríamos que atravesar. Acepté porque tenía dos opciones.
dejar que la noche del sótano quedara como un episodio sin consecuencias, una herida privada que pronto se convertiría en recuerdos que otros minimizarían, o convertir ese dolor en una manera de abrir las puertas que mi madre había intentado abrir, y le cerraron. La razón principal no era mi orgullo, sino su nombre. El collar de mi madre, aquel que había estado sobre la mesita, fue un recordatorio tangible de que lo personal y lo institucional pueden entrelazarse. Mi madre no había sido una víctima que aceptó silencios, había sido alguien que dejó preguntas. Marco se convirtió en la presencia que equilibró la ecuación. Protector no sentimental, sino preciso. Tenía una manera de moverse que hacía que los demás se sintieran seguros y al mismo tiempo vigilados. Fue él quien me llevó en la primera fase de rehabilitación. Apoyé mi peso en sus manos, y él me enseñó a poner un pie delante del otro sin prisa, mi consuelo barato. Más tarde, dijo. Primero hay que poder sostener la pieza en el tablero. Acepté su metáfora sin preguntar por qué las piezas siempre terminan siendo metáforas de algo que duele. El plan de mi padre no era romper con el mundo, sino infiltrarse en sus mecanismos de manera legal, o por lo menos con técnicas que no nos convirtieran en aquello que detestábamos. No voy a relatar maniobras o instrucciones, no voy a decir cómo mover fichas en las sombras, ni cómo falsear documentos. No hay gloria en aprender a actuar como quien comete el crimen, y no soy capaz de romantizar ese camino. Lo que sí puedo decir es que mi padre reunió sin asombros nombres y perfiles. Necesitábamos archivos, testigos que estuvieran dispuestos a hablar con una voz acreditada. Grabaciones que no dejaran espacio a versiones encantadoras, y sobre todo, paciencia. Una exposición en público, me dijo, puede ser devastadora si está bien documentada. La idea de una exposición pública me dejó un sabor a hierro y a responsabilidad. Después de aquella conversación inicial, vino el montaje del equipo, que entró como quien abre un libro que ha sido guardado con cuidado. Tenía ojos de bibliotecaria y dedos rápidos. Su manera de moverse entre archivos me recordó a mi madre, quien coleccionaba recortes y cartas como si fueran mapas de una vida. Que encontró nombres, fechas y sobre todo conexiones que no eran coincidentes. Pequeñas transacciones que cruzaban cuentas y relacionaban a empresas con intereses oscuros. No eran milagros, eran hilos. Que los seguía con paciencia casi monástica, sin juicio ni prisa. Ella no era una avariciosa del escándalo. Era una archivista que entendía que la verdad puede presentarse como un rompecabezas y que la paciencia es la forma más honesta de violencia. Julián aportó la otra cara, números que cantaban en una clave que yo no sabía leer. Tenía un talento para ver patrones donde otros veían caos. No explicaba con tecnicismos, explicaba con certezas prácticas, dónde mirar, qué buscar y sobre todo, cuándo dejar de mirar. Julián no era un héroe romántico, su habilidad era fría y eficiente, pero necesaria. En su mesa encontré transferencias que no se explicaban por azar, y nombres de empresas que reaparecían como si tuviesen un hilo secreto que las conectara. No voy a describir procedimientos ni rutas de dinero. Describiré, en cambio, la sensación de ir encendiendo luces en un mapa que hasta entonces había sido opaco. Mientras el laboratorio de investigaciones avanzaba, mi recuperación siguió su propio ritmo. Reaprendí a caminar con la determinación de quienes han aprendido a moverse en un tablero de ajedrez. Cada paso era una jugada, cada apoyo una decisión. La cicatriz en mi pierna se convirtió en un recordatorio visible, la costura de la noche que debía convertirse en mapa. En la rehabilitación aprendí más que a recuperar el andar. Aprendí a sostener la discreción, a sonreír en público con una boca que aún dolía, a fingir que el pasado no pesaba, cuando en realidad cada gesto era calibrado. Encontramos más que transacciones. Encontramos una foto antigua en una carpeta que Ke sacó con cuidado de un cajón con polvo. Era una imagen de mi madre, joven, apoyada en la baranda de un lugar que no identifiqué de inmediato. A su lado una figura que no identificamos al principio. La mano de esa foto tenía una coincidencia en el presente. No era una prueba absoluta de crimen, pero era la línea que conectaba épocas. Ver la foto fue abrir una puerta. Mi madre dejó un rastro que ahora alguien quería ocultar. Mi pecho se contrajo. Hubo un instante en que pensé en la ironía de todo.
La mujer que había coleccionado palabras y pruebas en su vida, ahora era la brújula que orientaba mi venganza, si se le puede llamar así, hacia un lugar que yo prefería nombrar reparación. No todo fue triunfo lineal. Pequeñas señales de amenaza comenzaron a filtrarse, llamadas sin número con respiraciones al otro lado, mensajes anónimos que insinuaban que mirar demasiado no era prudente. No sabíamos si eran acciones desesperadas de quien se siente acorralado o simples intentos de asustarnos. Vincenzo interpretó eso como lo que era: ruido táctico que tenía valor más como barómetro que como arma. Marco se encargó de la seguridad sin alardes. Su presencia era un muro que nadie veía hasta que hacía falta. No hay gloria en estar protegido, solo la certeza de que quien controla el miedo tiene también el poder de dictarlo. Hubo que fingir, y lo hicimos con discreción. Fingir reconciliación fue una herida más. Necesitaba volver a la escena social, a la casa, a sus fiestas, como si nada hubiese pasado. No por espectáculo, sino por estrategia. Era una actuación que me costó la dignidad, y me dio la oportunidad de acercarme a la verdad. Fingir sonreír se volvió parte del plan. Me vestí con ropas neutras, con una mascarada de normalidad que los otros aceptaban porque les era útil creerla. La doble vida no es novedad en las historias. Lo que sorprende es lo pronto con que la gente prefiere la versión cómoda de la realidad. En esas noches en que la casa respiraba diferente, encontré a Chloe. Apareció en las redes sociales como una presencia luminosa, joven, vulnerable y sorprendentemente cercana a Ethan en contextos públicos. Su vulnerabilidad me golpeó de una forma inesperada. No la quise usar. Y sin embargo, su humanidad se convirtió en una pieza que no podíamos ignorar. Chloe no era culpable de todo. Era otra persona que necesitaba salir de la telaraña que mi marido y su círculo habían tejido. La conocí en un café que parecía neutral, y me sorprendió su fragilidad y su ingenuidad. No la convertí en un peón. La invité a ver documentos que demostraban que, en muchos casos, la indiferencia tiene rostro joven. Ella lloró y yo también. No por triunfo, sino por la revelación de que detrás de cada número había una vida. Las conversaciones con mi padre se volvieron más complejas. A veces lo escuchaba hablar con una frialdad que me aterraba. Otras, asomaba un rastro de recuerdo de la madre en su manera de ajustar detalles. No podía permitir que fuera mi única brújula. Lo interrogaba con preguntas íntimas que no tenían respuesta fácil. ¿Qué costo estás dispuesto a pagar? ¿Hasta dónde llega la responsabilidad de transformar el poder en reparación? Él respondía con frases que parecían fórmulas: protocolos, transparencia, compra regulada de activos, creación de instituciones que sustituyeran a las sombrías estructuras que ahora quedaban expuestas. No ofrecía promesas de justicia instantánea, ofrecía procesos. Eso me tranquilizaba y me inquietaba simultáneamente. Mientras tanto, en el laboratorio de Kay y Julián se armaba un rompecabezas que empezaba a cobrar sentido. Hallamos contratos inconsistentes, auditorías que no cerraban de forma natural y una serie de documentos que vinculaban a ejecutivos con empresas pantalla. Encontramos voces en mensajes de voz que sugerían decisiones tomadas lejos de la transparencia. Nada era contundente por sí solo, era el conjunto lo que comenzaba a dibujar un patrón. La evidencia, en su acumulación paciente, empezó a resonar con la historia de mi madre. Ella había denunciado irregularidades en su trabajo años atrás y había sido reducida a una nota de oficina. Esa memoria me impulsó a no permitir que su lucha quedara sin ecos. Al cabo de semanas de rehabilitación y trabajo de archivo, decidimos que no bastaba con acumular pruebas en un escritorio. Hacer pública la verdad requería de un escenario que desactivara la capacidad de la proteína del encubrimiento, visibilidad, prensa que no pudiera ser domada por una simple nota de desmentido, auditores que no pudieran mirar hacia otro lado. La idea de una gala surgió como una posibilidad perversa, un espacio donde la reputación se exhibía, y con ella la posibilidad de provocar una reacción colectiva. No era un ajuste de cuentas teatral, era una decisión estratégica para que la evidencia respirara en público. Pensar en un auditorio con luces, arañas, copas y murmullos me provocaba náuseas y determinación a partes iguales. La primera vez que me vi en el espejo con un vestido que había elegido para aparecer tranquilamente ante los demás, me pareció ver la cara de alguien que había aprendido a mentir con gracia. La fachada social me exigía sonrisas medidas y gestos que no traicionaran el plan.
Era una actuación patrocinada por el deber de reparar. Mi padre me explicó con claridad que la exposición pública debía ser impecable. Documentos en mano, testimonios verificados, una narrativa que no dejara lugar a manipulaciones mediáticas. Agregó que la actuación de reconciliación era una cobertura útil para no alertar a Ethan y su círculo. Yo me preguntaba a cada instante si mis actos me estaban transformando en aquello que más despreciaba. Fue en una de esas noches, al repasar uno de los archivos, cuando encontré algo que cambió el foco. Una carta sin fecha con la letra de mi madre oculta entre facturas viejas. Era breve y contenía una frase que parecía más un mandato que una despedida. No dejes que los nombres se olviden. Sentí una mezcla de ira y ternura. Esa frase fue la brújula emocional que convirtió la estrategia en un acto personal de memoria, no en una venganza fría. Mi madre no era un talismán. Era la prueba de que algunas batallas requieren que se recuerde quién fue herido para que la reparación tenga sentido. En los días siguientes organizamos las piezas con más detalle. Kay afinó la línea de tiempo. Julián construyó una cartografía económica lo suficientemente sólida como para que los auditores no pudieran ignorarla. Marco aseguró que no hubiera sorpresas físicas. Chloe aceptó colaborar con testimonio. Vincenzo habló en términos de institucionalidad. Quería convertir la energía del caso en algo duradero, en protocolos y en un proyecto que tuviera la biblioteca como símbolo. La biblioteca, dijo, será la manera de devolver memoria a quienes fueron silenciados. Esa imagen me conmovió. La posibilidad de que los libros fueran un remedio me pareció casi infantil, de no ser porque mi madre había amado tanto los libros. Pero no éramos ingenuos. Sabíamos que publicar la evidencia en una gala sería el inicio de un proceso complejo. Las reacciones podían ser variadas, desde indignación pública hasta maniobras legales y financieras para proteger a los acusados. Y había un costo personal. Mi rostro estaría expuesto, mi pasado revivido en titulares, mi pierna cicatrizada visible en la luz. Elegir el camino público implicaba pagar un peaje que nadie podía garantizar que valdría la pena. Aún así, la decisión se materializó en una noche en que, mientras apoyaba el pie sobre el suelo de la sala de rehabilitación, pensé en la biblioteca y en los niños leyendo, en el nombre de mi madre en una placa y en la posibilidad de que por una vez la memoria pública no fuese comprada. Si esta historia toca algo en ti, suscríbete y activa la campana. Hay más documentos, más nombres y más preguntas que aún no he compartido. Quiero que si decides seguir, lo hagas con la certeza de que lo que viene no es un ajuste de cuentas fácil, sino un proceso que herirá, reparará y dejará huellas. El primer gran movimiento público aún no había ocurrido, pero la maquinaria se movía. Preparábamos la apariencia, un regreso controlado a la casa, una cena con personas que no sospecharan, una entrada a eventos donde la normalidad nos protegiera. Me entrené para sonreír en cámara, para escuchar comentarios sin mostrar que me dolían, y para llevar el collar de mi madre de forma casi ceremonial, como si fuera un testigo. A cada prueba que se añadía al archivo, sentía un alivio viejo y nuevo. Por primera vez, mis manos no solo recogían el dolor, también lo convertían en algo que pudiera sostenerse en público. Pero la noche es larga antes de la exposición, y en esas horas aparecen dudas que no se resuelven con argumentos estratégicos. ¿Hasta dónde la reparación justifica el precio de mi soledad? ¿Será suficiente para limpiar el nombre de quien murió en un eco de burocracia? ¿Mi padre está siempre del lado correcto de la línea? Vincenzo me contestaba sin complacencia. No prometo una conciencia limpia, prometo eficacia, y eficacia no siempre es agradable. Esa respuesta me dejó la sensación de una cuerda tensa entre la ética y la necesidad. Caminaba esa cuerda con la pierna todavía tiritando por la recuperación y con la cicatriz que me recordaba que nada de esto era gratuito. Nos quedaban pasos prácticos que no relataré en detalle. Teníamos que construir un discurso que no pudiera ser desacreditado con simples desmentidos, reunir voces que no fueran cooptables y asegurarnos de que cuando la evidencia estuviera en público, el sistema tuviera que actuar o mostrar su incapacidad. Había una ironía insoportable. Para obligar al sistema a funcionar, a veces había que usar los recursos que el sistema mismo protege. Eso me costaba admitir.
La víspera de la primera presentación pública, me senté en el umbral de la biblioteca provisional que estábamos montando como idea y con la pierna apoyada pensé en las manos que habían sujetado a mi madre en su lecho. No tenía respuestas limpias. Tenía, eso sí, una pila de documentos y la determinación de que al menos la verdad no quedara enterrada en un sótano oscuro. Tenía a Kay, que dejaba archivos ordenados, a Julián, que hablaba en cifras concretas, a Marco, que mantenía la vigilancia, a Chloe, que había cedido su vulnerabilidad para que la verdad pudiera encontrar voz. Tenía a mi padre, que no era santo ni demonio, sino la persona capaz de poner en movimiento redes que el resto de nosotros no podía. Esa noche, mientras repasaba mentalmente lo que diría si tuviera que subir a un estrado, sentí una mezcla extraña: miedo, cansancio y una especie de principio de liberación. Habían días en que consideré no seguir, en que soñé con volver a la casa y fingir que todo había sido un mal sueño. Pero la memoria de la puerta del sótano y el crujido de mi hueso se presentaba en el silencio y me obligaba a actuar. La promesa de mi madre, la frase en su carta, el mandato de no permitir que los nombres se olvidaran, pesaba más que cualquier temor. Afuera, la ciudad seguía con su indiferencia cotidiana, pero para mí, para los que estaban en el equipo, algo había cambiado. La herida había dejado de ser solo mío y se había transformado en una causa. Eso no la hacía menos dolorosa, solo la hacía pública, y la historia que se iba a contar no tendría un final simple. Había ganancias y pérdidas por calcular. Habría consecuencias personales que no sabía si podría soportar. Pero en aquellos pasos lentos de mi rehabilitación, aprendí que caminar hacia la verdad exige a veces renunciar al consuelo de la intimidad y aceptar la exposición. El día anterior a la gala parecía recuperada, pero que por dentro medía cada gesto. Me miré en el espejo y coloqué el collar de mi madre sobre la clavícula. Apreté la cadena con los dedos y sentí que, si la soltaba, se deshacía algo más que una joya. Se desmoronaría la idea de que era posible convertir la memoria en reparación. Decidí que subiría al escenario, no porque esperara redención personal, sino porque la verdad necesitaba ojos. Y entonces, justo antes de salir de la habitación, llegó un sobre bajo la puerta. No había remitente. Dentro, una fotografía de alguien que creía haber superado. No era una amenaza explícita. Era un recordatorio de que la exposición no era una línea recta y que la noche guardaba giros impredecibles. La fotografía no decía lo que iba a pasar, solo confirmaba que aquellos que se sienten acorralados saben usar la oscuridad de maneras que nosotros aún no habíamos previsto. Me coloqué el abrigo y, apoyándome en Marco, bajé las escaleras. Sabía que al cruzar esa puerta empezaría la parte pública de la historia. No sabía cuánto iba a doler. No sabía cuánto tendría que renunciar en el proceso. Solo sabía que mi pierna, la que se rompió en el sótano, era ahora la costura visible entre lo privado y lo colectivo, y que lo que mi padre había hecho hasta ese momento, traerme de la oscuridad, poner en marcha redes, proponer una salida que no se conformaba con simples golpes, había cambiado, de verdad, el tablero en el que iba a jugar. La puerta se abrió hacia la calle iluminada, y una brisa fría me golpeó la cara, como quien recuerda que la noche aún no ha dado su último movimiento. Cruzar esa puerta hacia la calle fue como entrar en un plató donde todo el mundo ya conocía la historia menos yo. Luces, coches, gente que aplaudía sin saber por qué, y un aire frío que deslizaba el olor del champán que habíamos abierto horas antes. Sentí que cada paso que daba era observado con atención microscópica, la manera en que apoyaba la muleta, la forma en que mis dedos rozaban el collar de mi madre. Marco me sostenía con la naturalidad de quien ha aprendido a no teatralizar la protección. Su mano en mi cintura decía más que 1000 discursos públicos. La gala era exactamente lo que mi padre había imaginado. Un salón con arañas que parecían ojos, mesas dispuestas como islas de conversación, y un escenario cubierto por una tela que ocultaba una pantalla inmensa. Había invitados que pertenecían a círculos de poder distintos, algunos rivales políticos, otros financieros. Muchos no sabían la magnitud real de lo que se iba a mostrar. Me dolía la vulnerabilidad de esa incertidumbre. Subir al escenario significaba exponer mi nombre, mi pierna, mi historia. No tuve dudas. Si la verdad debía respirar en público, lo haría con todas sus heridas a la vista. Entré entre aplausos que sonaban encajados, ceremoniales. La sensación era extraña. La multitud no era una sola voz.
Era un coro de ecos que repetían lo que la etiqueta les dictaba. Sentí el peso del vestido como una armadura inútil. La cicatriz me jalaba en cada giro. Vi a Ethan en la sala, su expresión perfectamente controlada, con una copa en la mano que delineaba su distancia. Su mirada no buscó mi pierna, la buscó a mí, como si yo fuera una pieza que podía recolocar con indiferencia. Al lado suyo, William Hayes trataba de mostrar sorpresa convincente. Otros rostros buscaban la lectura correcta de aquella velada, si era un gesto de caridad, un estreno cultural o simplemente un festejo más. Mi padre se sentó en la primera fila, la mandíbula tensa. No era un hombre que aplaudiera. Estaba allí como quien observa el tablero a punto de hacer la jugada que cambia la partida. Que Julián y Marco ocupaban lugares discretos. Chloe, con los ojos hinchados pero resuelta, me miró con una mezcla de gratitud y temor. Sabía que su testimonio sería una grieta en la imagen pública de Ethan. Su presencia, sin estridencias, era más poderosa que cualquier argumento. Cuando subí al estrado, la tela que cubría la pantalla era un telón de suspensión para lo que íbamos a mostrar. Me apoyé en el micrófono, noté su frío metálico, y por un segundo la voz se me quebró. Respiré, flexible, y recordé la carta de mi madre. No dejes que los nombres se olviden. No estaba allí para ajustar cuentas por rencor. Estaba para dar voz a una memoria que exigía ser pública. Dije lo que necesitaba decir, con la menor cantidad posible de adjetivos. Describí la noche, el sótano, el sonido de la pierna, sin adornos sensacionalistas. No detallé, señalé. Hablé de la soledad que quedó después y de la voluntad de transformar ese hecho en algo que no fuera únicamente mío. Cuando pedí que se retirara la tela, el salón contuvo el aire, como si el mundo hubiera aprendido a respirar con más cuidado. La pantalla se iluminó, con imágenes que no buscaban escándalo, sino contexto. Líneas de tiempo, documentos superpuestos, grabaciones cuya veracidad estaba certificada. Fotos que mostraban patrones más que acciones puntuales. No mostré nada que fuera un manual de venganza. Mostré, con la claridad que Kay y Julián habían logrado, que lo que parecía aislado estaba conectado por un hilo común. No hubo espectáculos gore, ni voces exultantes. Hubo un silencio que avanzó como una ola. Las imágenes, cuando se conocían en conjunto, generaron un efecto que las palabras por sí solas no hubieran logrado. La incredulidad se volvió curiosidad. La curiosidad derivó en preguntas que los periodistas no tardaron en formular en voz alta. La reacción fue inmediata y en los primeros minutos incontrolable. Los teléfonos captaron los primeros segundos. Las redes sociales rechazaron la opacidad con la que se había vivido hasta entonces. Algunos invitados intentaron levantarse en defensa de quienes aparecían en las imágenes. Otros permanecieron inmóviles, midiendo el coste de pronunciar una palabra. Ethan actuó como quien se sabe observado. Su sonrisa fue un gesto calculado, su silencio una forma de réplica. Un fotógrafo intentó capturar ese instante, y la foto llegó a los titulares antes de que la última diapositiva hubiera terminado. No voy a decir que la sala explotó en una ovación moral. No funcionó así. La exposición que habíamos preparado tenía algo más que impacto mediático. Tenía consecuencias prácticas que se activaron en cadena. Periodistas especializados llamaron inmediatamente a auditores y agencias de supervisión. Algunos fondos inversores solicitaron verificaciones. Clientes comenzaron a pedir explicaciones públicas. Lo que había sido hasta entonces un rumor protegido por un muro de silencio comenzó a convertirse en un proceso documentado. No era magia, era el peso incontestable de la evidencia acumulada con rigor y paciencia. Fuera del recinto, en la sala de prensa improvisada en el foyer, periodistas de distintas agencias se pelearon por una nota de prensa oficial. Que entregó una carpeta con la línea de tiempo que habían trabajado. Julián pronunció palabras que no eran alegatos, sino convocatorias a auditar. Lo que mi padre había prometido como resultados no fue una sentencia instantánea, fue la activación de procedimientos que por su propia naturaleza son lentos y ruidosos. Peticiones de información, requerimientos a entidades financieras, solicitudes de apertura de investigaciones. Eso quería decir que los días siguientes serían una prueba de resistencia al desgaste público. Las horas posteriores a la gala fueron un torbellino. Hubo comunicados oficiales negando irregularidades, demandas por difamación gesticuladas más que fundamentadas, y llamados de defensores de la reputación que intentaban borrar la evidencia con relatos alternativos.
También hubo auditores que pidieron documentos, fiscales que anunciaron la apertura de un expediente preliminar y organismos reguladores que congelaron temporalmente operaciones sospechosas. No recibimos certezas, recibimos procedimientos en marcha, el tipo de carriles burocráticos que a veces llevan a la verdad, pero también se llenan de maniobras legales. Era difícil saber hasta dónde llegarían, pero la presión pública ya hacía su trabajo. El poder de las explicaciones ya no era exclusivo de los encubridores. Hubo un intento de intimidación. Una noche, de regreso a casa, notamos coches que seguían mis movimientos, llamadas anónimas que buscaban corroer la paciencia. Marco lo llamó por ruido táctico, y lo trató como eso, un test de nervios más que una amenaza concluyente. No voy a describir cómo se neutralizó la situación. Solo diré que la perseverancia que habíamos puesto en la documentación obligó a quienes intentaban hacer daño a actuar con más cautela. La violencia directa que temíamos no culminó en un episodio macabro. Lo que hubo fueron controles y una vigilancia más intensa. No fue heroísmo lo que evitó el desastre, fue la suma de pasos administrativos y la atención pública que, para bien o para mal, redujeron la impunidad. Conforme avanzó la investigación, aparecieron detenciones que sonaron a triunfo y a drama a partes iguales. Ejecutivos que habían gozado de impunidad por años fueron conducidos en fotos a los tribunales. William Hayes enfrentó cargos de los cuales negó vehementemente su participación. Pero la máquina judicial no parte de la opinión pública, sino de la evidencia y del debido proceso. Algunos procesos llevaron a órdenes de congelamiento de activos. Otros provocaron auditorías más extensas en empresas vinculadas. Era un avance. No era la reparación completa que yo, en mis horas de más idealismo, había imaginado, pero era un comienzo que resonaba fuera del mundo íntimo del sótano. La muerte de un par de implicados en custodia añadió otra capa de complejidad. No hubo detalles sensacionalistas que yo pudiera celebrar. Hubo preguntas, investigaciones internas y acusaciones cruzadas. La pérdida de vidas, aunque muchos las esperaran como consecuencias inevitables, dejó a todos con la sensación de que la justicia puede quedarse corta en la atención a la verdad cuando la violencia se desplaza de las manos a las instituciones. Las muertes en custodia no eran señales de limpieza, eran interrogantes que pesaron sobre el proceso. Hubo investigaciones por supuestas negligencias y sospechas de algo más oscuro. Pero las muertes no borraron las pruebas, ni las admisiones que algunos implicados comenzaron a hacer en negociaciones procesales. El sistema, lento e imperfecto, siguió su ritmo. Algunos pagaron consecuencias penales, algunos encontraron acuerdos que incluyeron sanciones civiles y reestructuraciones forzadas. No puedo decir que tras la galería de detenciones y renuncias, el mundo cambió de manera uniforme. El poder es como el agua, busca nuevas rutas. Algunos nombres cayeron, otros se reacomodaron en empresas nuevas, más discretas. Eso no me consoló. Lo que me confortó fue ver cómo, paso a paso, la institucionalidad se veía obligada a revisar protocolos. Mi padre, con su pragmatismo, impulsó una reestructuración que buscaba transformar el capital y la influencia en herramientas que pudieran responder a fallas del mercado de la transparencia, políticas internas de auditoría, comités de supervisión y la compra de activos bajo reglas más estrictas y supervisadas por terceros. Romano Security dejó de ser una sombra que protegía intereses, se convirtió en una estructura que debía demostrar, públicamente, sistemas de cumplimiento y transparencia. Romano International se formó con la promesa de auditar y reconducir activos adquiridos de manera cuestionable hacia fines de bien público. No fue un acto de redención absoluta, fue un intento de canalizar poder hacia la reparación. Muchas voces cuestionaron las motivaciones, otras lo celebraron como una reforma posible. La biblioteca fue la realización simbólica más directa de esa promesa. La inauguramos en el barrio donde mi madre había trabajado, a 2 cuadras de la casa que había sido escenario del silencio que ella intentó romper. El edificio antiguo revivido, pasillos llenos de libros, mesas donde ahora se sentaban niños y vecinos. Colocar la placa que llevaba el nombre de mi madre fue un gesto que parecía sencillo, pero que estuvo cargado de años de silencios. La biblioteca no fue solo un monumento, fue un programa de becas, de aulas abiertas, de archivos donde se custodiaban documentos en nombre de la memoria colectiva. Kay lideró el archivo público. Su calma monástica ahora tenía una vitrina donde el trabajo de mi madre era visible y utilizable por cualquier persona con preguntas. El día de la inauguración me dolió la soledad. Había gente, fotos y discursos,
pero la íntima compañía que uno imagina en tales actos se había desprendido de mí como una piel vieja. Agradecí las manos tendidas, la presencia de Chloe con una carpeta en la que guardaba materiales de testimonio, la seriedad de Julián que parecía menos seguro de su sonrisa pública, y la vigilancia silenciosa de Marco que, en esa ocasión, dejó la forma de guardaespaldas por la de un amigo. No hubo aplauso que borrara la cicatriz, ni la soledad que la fama forzada había traído. Aún así, ver a niños hojeando libros con una curiosidad que no pedía permiso me dio la certeza de que algunas heridas pueden transformarse en recursos colectivos. Mi relación con mi padre se volvió más difícil de lo que imaginé. Haber utilizado sus redes y su cálculo no nos hizo parientes más cercanos en lo afectivo. Nos volvimos, en muchos momentos, colaboradores estratégicos con una historia compartida de decisiones. Al principio pensé que la experiencia nos uniría. Descubrí que la cooperación, cuando nace de intereses que no son puramente afectivos, puede generar más distancia que cercanía. Él me dijo en varias ocasiones que la eficacia no garantiza un alma en paz, y tuvo razón. Compartimos gratitud mutua por los resultados y un reconocimiento de que algunos costos no tienen precio que los compensen. Nuestra conversación, cada vez más, se sostendría en la atención de quien ha elegido un medio y se pregunta por la legitimidad del fin. En las noches, cuando la ciudad parecía respirar con menos ruido, la memoria del sótano regresaba y me perseguía en sueños. No eran pesadillas de detalles gráficos, eran fragmentos sensoriales. La luz verde de la lámpara, el olor del perfume mezclado con el de mi madre, el sonido seco de la fractura. La cicatriz en mi muslo se erguía como un mapa de un territorio atravesado. Algunas mañanas me despertaba con la sensación de que habíamos cambiado más de lo que deseábamos. La soledad me acompañó con una constancia que no pedí. Había ganado algo que resonaba fuera de mí. Procesos, instituciones, una biblioteca. Había perdido algo que era más íntimo. La simplicidad de ser mujer, hija, cónyuge, sin la dimensión pública que ahora todo acto traía. La gente hablaba de mí en tonos contrarios. Heroína para algunos, intrigante para otros. No me reconocía en las etiquetas. Me reconocía en las horas en que, sola, revisaba expedientes con Kay, en la visita inesperada de Chloe que venía con un café y una sinceridad que no solicitaba nada a cambio, en las conversaciones con Julián que, fuera del ruido, me confesaba su fatiga moral al ver cómo el dinero siempre encontraba salidas. Me reconocía en las noches en que Marco me recordaba que debía dormir. La complejidad de la victoria era el precio más inesperado. Legalmente, los procesos continuaron por años. Hubo juicios con testigos que retrocedían por miedo, acuerdos que no parecían justicia plena, condenas que fueron celebradas por algunos y criticadas por otros. No quiero narrar todo el trayecto judicial con pormenores, porque la realidad de los tribunales es tediosa y lenta. Apelaciones, peritajes, diligencias. Lo que sucedió, de manera concreta, fue que algunos ejecutivos terminaron inhabilitados, algunas empresas fueron intervenidas, y hubo cambios regulatorios impulsados en parte por la presión pública que habíamos logrado. En las asambleas posteriores hubo debates sobre cómo usar los activos recuperados, invertir en comunidad, crear fondos de reparación, financiar escuelas. Mi padre y yo mantuvimos posturas que, aunque coincidentes en el objeto, diferían en el método. Él apostaba por la institucionalización. Yo, por procesos que mantuvieran viva la memoria de quienes habían sido silenciados. Chloe encontró su voz. No solo declaró ante fiscales, empezó a trabajar con la fundación que nació alrededor de la biblioteca. Acompañaba a jóvenes vulnerables, hablaba en escuelas sobre redes de poder y dependencia emocional, y a veces nos miraba con una mezcla de gratitud y distancia. No la vi como un trofeo, ni como una víctima eterna. La vi evolucionar. Su presencia me recordaba que detrás de cada nombre en las hojas contables, hubo una vida que merecía ser mirado con humanidad. Ella hizo su propio camino, y en algunos encuentros nos reíamos de lo improbable que era que hubiésemos llegado hasta allí, sin una montaña de errores y aciertos. Mi padre cambió su perfil público.
Romano Security dejó de ser un nombre que susurraba en pasillos. Se convirtió en una organización con códigos de conducta publicados y comités que incluían miembros externos. Romano International adoptó políticas de transparencia y un consejo asesor con académicos y activistas. No dijo que la transformación fuera perfecta. Hubo críticas por lavado de imagen y por el riesgo de que estructuras antiguas reprodujeran prácticas similares bajo nuevos sellos. Pero lo que sí ocurrió fue una reorientación que, al menos en apariencia, buscaba que el poder que él había acumulado se articulara con procedimientos de control externo. En la inauguración de la biblioteca, él dio un discurso que intentó sonar humilde. Sus palabras no limpiaron su reputación, pero dejaron rastro de una voluntad de institucionalizar algo que no fuera solo su voluntad personal. Con el tiempo, acepté que la reparación no es una bala que atraviesa el silencio y lo disuelve. Es un trabajo lento, con idas y venidas, con acuerdos que no satisfacen a todos y con heridas que cicatrizan de formas extrañas. La biblioteca se llenó de niños, los programas de becas dieron fruto, exempleados de las empresas cuestionadas encontraron maneras de reubicarse. Mi nombre apareció en artículos, en documentales, en discusiones largas en comisiones parlamentarias. Aprendí a escuchar la voz de quienes tenían propuestas distintas a la mía. Hubo quienes me dijeron que había hecho lo correcto, otros que me acusaron de haber instrumentalizado el dolor. Ambos tenían razón en parte. La pregunta que me persigue, la que no tiene respuesta cómoda, es si lo repetiría. No veo la acción en términos de sí o no. Lo que percibo es que la decisión de aceptar la intervención de mi padre surgió de la convergencia entre desesperación, deseo de justicia por mi madre y la necesidad de que alguien con recursos pusiera las piezas en movimiento cuando el sistema parecía indiferente. Hay un fragmento de mí que piensa que podría haber tomado otras rutas. Otro fragmento sostiene que, dadas las condiciones, no habría una alternativa realista. En la distancia, la ambigüedad moral se ha convertido en mi sombra. Me acompaña y no me deja olvidar que la justicia tiene muchos rostros y que la venganza legítima puede adquirir matices peligrosos. Vivo ahora con la sensación de que, de haber renunciado, muchas cosas habrían seguido enterradas, pero también sé que lo que gané lo pagué con soledad y desgaste. A veces pienso en el tablero de vidrio que mi padre tanto ama imaginar. Cada pieza que movimos dejó una huella. Algunas piezas cayeron, otras encontraron nuevos lugares. La belleza de esa imagen está rota por la certeza de que el tablero no devuelve lo que se pierde. En momentos de intimidad me pregunto por la idea de perdón. No hablo de un perdón que borre la memoria, sino de un perdón que libere a quien lo practica del peso corrosivo de la ira. No sé si lo alcanzaré. Lo que sí sé es que aprendí a transformar el dolor en algo sostén. La biblioteca es la prueba física de una promesa hecha a mi madre. Ver a un niño sacar un libro, abrirlo con lentitud y perderse en una página, es una alianza silenciosa entre memoria y reparación. Esa visión me calma más que cualquier elogio público. Mi pierna, con su cicatriz, sigue recordándome que la vulnerabilidad es una presencia constante. Me muevo con menos ligereza que antes, no solo por la anatomía, sino por la costumbre psicológica de medir riesgos. Aprendí a tomar decisiones con más frialdad, por necesidad. Aprendí también a no confundir eficacia con bienestar. Marco sigue en mi vida, no como guardián, sino como amigo. Su manera tranquila de decir «no te aceleres» me remitió a la prudencia. Kay administra ahora el archivo público. Cada tanto me muestra un descubrimiento que mi madre habría celebrado. Julián se ocupa de los informes de impacto social que la Fundación publica. Su sonrisa es menos segura, pero su trabajo tiene más propósito que antes. La casa donde ocurrió la violencia fue vendida semanas después de la exposición. No quise verla más con mis pasos. Esa decisión, en apariencia práctica, fue simbólica. Permití que el espacio donde convivió el dolor dejara de ser un monumento privado.
En su lugar, doné parte de lo recaudado para crear programas de apoyo a víctimas de violencia doméstica, no como un acto de redención personal, sino como medida práctica. La experiencia me dijo que la reparación debe implicar recursos tangibles. A veces me encuentro caminando por la biblioteca cuando no hay nadie y me apoyo en una estantería. Recorro los lomos de los libros con las yemas de los dedos y leo títulos que alguna vez mi madre habría subrayado. Hay una calma que no es la ausencia de dolor, sino su transformación. Me sorprende la cantidad de gratitud que viene en cartas que jamás imaginé recibir, de jóvenes que encontraron en el archivo un punto de partida para sus carreras, de familias que accedieron a becas para cursos. Todo eso no borra la noche del sótano, la añade a una narrativa más amplia. En el fondo, la historia que viví no es una lección moral única, ni una promoción de medios extremos. Es la constatación de que el poder, cuando se reorienta, puede servir a la reparación, y que la reparación, para ser sostenible, necesita reglas, no consignas. También atestigua que el costo humano es real. Estoy aquí con la cicatriz, con noches en vela, con una vida que ya no se mide solo por el afecto, sino por la exposición pública. Eso no lo habría elegido si me hubieran dado la elección en abstracto. Lo elegí por mi madre, por su frase en aquella carta, por la convicción de que su nombre no debía perderse. Hoy, cuando atravieso la sala de la biblioteca y escucho a los niños leer en voz baja, algo se calma. Acaricio el collar de mi madre, ahora guardado en una vitrina junto a otros objetos que cuentan su historia. No es un santuario, es una vitrina de memoria. Me detengo ante la placa con su nombre y pienso en las manos que sostuvieron su cuerpo en sus últimos días, en los recortes que guardó y que convirtió en historia pública, en la mujer que no se rindió ante el olvido. Pienso también en mi pierna rota, en la puerta que se cerró y en el hombre que la cerró. No busco redención en la simplificación. Busco verdad en la complejidad. Hay días en que vuelvo a preguntarme, ¿valió la pena? La respuesta no llega envuelta en certezas. Llega en gestos pequeños. Una beca entregada a una niña del barrio, una voz que decide denunciar con menos miedo porque la biblioteca existe. Una investigación que obliga a revisar prácticas corporativas. Esas pequeñas consecuencias son las que al final me sostienen cuando la duda vuelve. No justifican todo, solo confirman que los actos, aunque imperfectos, pueden generar efectos que trascienden lo individual. Si esta historia te movió, encuentra el documental extendido en la descripción y comparte esta historia con alguien que necesite escucharla.